Hola, muy buenas. Mirad, tenemos nuevo juguetito. Tenemos emisora nueva, Dumbo RC. Vamos a abrirla. Vamos al lío. Uy, me cargo la caja. Qué malo que soy. Vale, pues mirad. No es una emisora para competir, pero es una emisora que para tema de aficionado está muy bien. Es de 10 canales y se pueden ajustar muchísimos parámetros. La emisora es marca Dumbo RC y el modelo es DDF350, ¿de acuerdo? Vamos a sacarla de aquí. Aquí ya no nos lleva ningún precinto, ya viene, como ya viene dentro de esa caja, pues esto ya viene todo sin precintar en ningún sitio. ¿Veis? Aquí tenemos unas pequeñas instrucciones. Aquí estos cables, quizás para el tema del bin. Y luego, a ver, un segundo. Ponemos esto aquí detrás. Vale. ¿Y qué tenemos? Pues nada, ya tenemos aquí la emisora, que esta emisora, yo la que he comprado, te viene con volante de espuma, pero se puede comprar con volante de plástico, que es más barata. Pero claro, digo, ya que es una emisora que ya estará un poco bien, voy a pedirla con volante de espuma porque creo que es mucho más chulo. Pues mira, aquí la tenemos. Vale, ¿y qué más tenemos por aquí? Aquí tenemos el receptor y se acabó el cuento. No hay nada más. Solo viene esto en la caja. De acuerdo, pues simplemente nos viene esto en la caja. Evidentemente la emisora, este cable que debe ser para el bin, ya os lo diré, el receptor y las instrucciones. Pero claro, veréis qué emisora tenemos por este precio, ¿eh? Que esta emisora me ha costado, me parece, 67 euros. Aquí podemos ver los diferentes receptores que puede llevar. He pedido el más grande, que es de 10 canales y lleva giroscopio también este receptor, pero puede ir con uno de 4 o con uno de 6. Y aquí, como os comentaba, hay la versión esta de aquí, es la que trae el volante de plástico y en cambio la que he pedido, que tiene aquí esta pequeña marca, es la que lleva el volante de espuma. Vale, pues aquí tenemos lo más importante de todo. La emisora es lo que hemos comentado, ¿eh? Emisora de 10 canales, canal 1, canal 2, aquí gas y freno, canal 3, canal 4, canal 5, canal 6, canal 7, canal 8, canal 9 y canal 10. Sí que es verdad que, como vemos, estos de aquí, el canal 5 y el canal 6 es así en potenciómetro, que tiene un ajuste prácticamente infinito. El canal 7 supongo que debe ser parado al 50% o el 100%, tiene 3 posiciones. Pues la emisora tiene, sí que es verdad, quizá una de las pegas que le veo de buenas a primeras es que la calidad general del plástico no parece muy excesiva. Esta parte de aquí tiene como un relieve y la verdad es que se coge muy bien a la mano. Quizá el tacto del gas y el freno no me apasiona. Como podéis apreciar, veis que está inclinado hacia adentro para tú tener las manos a la hora de conducir, que no las tengas que girar tanto. Pues esto sí que es un buen detalle. El tacto de la dirección es exquisito, ¿eh? Es una pasada el tacto que tiene. Y mirad qué rueda más guapa, aquí con su freno de disco y sus detalles así incluso pulidos. Una auténtica pasada. Y esta, pues lo que tiene muy bueno, vamos a hacer una cosa que mola mucho. Oh, mirad qué pantalla que tiene más guapa. Tiene también su agujero para poderle poner una cinta y colgárnosla en el cuello y funciona con 4 pilas AA. Yo diría que esto de aquí se podría llegar a sacar y ponerle una batería. Conectarla aquí, ¿veis? Con conector de estos JST. Podrías ponerle una batería. Vale, ¿veis? Aquí veis ya directamente el voltaje de la batería. Utiliza una nueva tecnología de comunicación por salto de frecuencia, que esto me lo apunta de las instrucciones, yo esto no sé bien qué significa. Si alguien lo sabe, si lo quiere decir en comentarios, pero parece que no. El 2,4 GHz yo no lo he visto por ningún lado, no sé si utiliza otro sistema de comunicación. Luego también te soporta por aquí detrás, por aquí, el seguimiento de la cabeza, también temas de simulación para utilizarlo en un simulador. Ajuste independiente de cada canal. Bueno, canal 1 y canal 2 son gas y freno normalmente, pero los otros canales que son pulsadores, puedes ajustar independientemente cada servo que tengas configurado en cada uno de los canales, hacia qué lado girará cuando tú le des el botón y el ángulo que se abrirá, ¿vale? Tú puedes poner el canal 7 que gire hacia la derecha 5 grados, y en cambio canal 8 que gire hacia la izquierda 25. Pues esto cada canal lo puedes configurar individualmente, que cuando tú lo pulses haga girar el servo en una dirección y con determinados grados. También tienes medición en tiempo real de la batería
10 memorias para distintos modelos, 350 metros de alcance. A través del puerto este del USB se puede actualizar, supongo por si sale alguna nueva versión más actualizada del software. Viene con el bin, ya viene hecho de fábrica. Si tú coges la emisora y la coges junto con el receptor, ya te viene hecho el bin de fábrica. El giroscopio del receptor de serie viene desactivado y se tiene que activar desde el receptor. Y también puedes ajustar una alarma sonora que cuando tú dejas la emisora así como está ahora, así que la dejas encendida en standby, pues puedes ajustar en cuántos minutos te va a dar una alarma para decirte, que estoy enchegada, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres pararme o vas a utilizarme? Para que no se te descarguen las pilas o la batería. Vale, y aquí tenemos el pequeño receptor. Receptor de 10 canales, el 1 es dirección y el 2 es el gas y el freno. Y luego todos los otros, del 3 al 10, pues los podemos utilizar para diferentes servos para que hagan diferentes funciones. Tiene lo que es la entrada de batería por si lo quieres utilizar con un motor nitro. Y luego aquí también tiene una salida que es para los LEDs y tiene otra que está del ppm, no sé bien qué es. Si alguien lo sabe y quiere comentarlo, pues que nos lo diga. Aquí delante tiene el botón de set para ajustar y el del bin, pero el bin ya os he dicho que viene hecho de fábrica. Luego, si presionamos una vez este botón de set, vamos a invertir el funcionamiento del giroscopio. Vale, le he bajado el brillo de la pantalla para que ahora creo que se ve. ¿Veis? Porque si se lo subo, llega a un punto que aquí no se ve nada. Vale, suponemos quizá 15. Vale, así, a 15 está bien. Pues ahora aquí podremos apreciar bien todos los menús. Pues hacemos un repaso. Vale, aquí tenemos la pantalla principal, donde vemos todos los canales a medida que los vamos activando, desactivando. Vemos cómo nos cambian. El canal 5 y el canal 6, ¿vale? Que son estos potenciómetros de aquí. También vemos cómo cambia. Y luego, si le damos aquí en este botón por aquí, veis que se coloca aquí y se coloca si no aquí en el lateral. Esto es para el trim, tanto de la dirección, ¿vale? Que luego lo apretamos, entramos dentro, ¿vale? Apretamos, lo ajustamos, ¿vale? Y luego, si le damos a este botón de aquí, que es el de encendido y apagado, entramos ya en el menú, en los menús generales. Vamos repasando. Menú general este primero. Aquí podemos ver cómo está cada canal, en qué posición está. Si yo por aquí cambio canal 9 o canal 10, vemos cómo se van cambiando. Luego, si venimos aquí arriba, aquí es para inversión de los canales. Aquí para los ajustes del punto final, ¿vale? Tanto de la dirección. Si entramos aquí dentro, veis que lo podemos subir y lo podemos bajar. Y esto lo mismo para el gas. El front es para gas hacia adelante y el back es la marcha atrás o el freno. Luego, ¿qué más? Subimos aquí arriba. Aquí tenemos el doble ratio, tanto de la dirección y para el gas, por si queremos que tanto nos suba el recorrido del servo hacia la derecha y la izquierda, o el del gas y el freno, para que en lugar de hacerlo individualmente, lo podamos hacer aquí directamente y lo subimos y bajamos por aquí, por si queremos que el coche gire menos, pues en lugar de tocar los EPAs, activamos aquí este de aquí de la dirección. También los podemos poner en los potenciómetros, que por ejemplo lo puedes poner en el potenciómetro este en el 6. Y luego por aquí veis cómo este valor de aquí va cambiando. Pues por aquí podríamos jugar ya con el EPA de la dirección, el dual rate, pues ajustarlo por aquí. Sería mucho más rápido, ¿vale? Pero yo de momento lo voy a dejar desactivado. Vale, ¿qué más tenemos? Los subtrims. Aquí canales auxiliares, que esto no sé bien qué es. Aquí podemos hacer que sea cada canal, digamos, el canal 3, el canal 4, el 8, 9 y 10, que son los que están aquí en el lateral, podemos hacer que actúen en el momento que nosotros pulsamos o dejamos de pulsar, que es esta de aquí de locking. Luego esta de inching es para hacer que este canal solo se active el servo si lo mantenemos apretado. Y luego este de 3 posiciones podemos hacer que un canal esté a 0, a un valor X y a otro valor, ¿vale? Que tenga 3 posiciones. Y de luego en función de las pulsaciones que vamos dando, pues vamos pasando a cada una de estas 3 posiciones. Aquí para hacer un remapeo, que esto no sé bien qué es. Luego, si vamos aquí en el modelo menú, podemos poner aquí como un control de crucero, que esto no sé bien qué significa, pero bueno, lo tiene. Aquí podemos ajustar la curva de la dirección, que podemos aquí hacer incluso unos presets que queramos, que nosotros para hacer 3 configuraciones distintas. Y luego, si no, cada puntito de estos de la pantalla
podemos entrarle nosotros el valor, ¿veis? Este está en menos 83, ¿no? Pues lo puedo bajar o subir para que sea más reactivo o menos. Esto al gusto del consumidor. Tenemos lo mismo con lo que es la curva del gas y del freno. Aquí esto es lo del giroscopio. Por aquí es por donde se activa, puedes activar, desactivar el giroscopio por aquí. También le puedes dar un canal que sea el 3, el 4 o algún otro para que tú desde aquí puedas activar y desactivar directamente el giroscopio. Aquí, ¿en qué potenciómetro de estos dos, el 5 o el 6, queremos que esté trabajando el giroscopio? Y aquí pues ya también nos sale en pantalla el valor que tiene, ¿veis? De 0, si yo voy subiendo el potenciómetro, hasta 100. Luego también tiene un control para los tanques, que los tanques es que cuando tú, digamos, giras hacia una banda, como una rueda tiene que ir hacia adelante, la otra hacia atrás, pues para ajustar esto lo puedes activar. Ahora mira, si lo activo así, es mejor a veces una imagen, vale más que 1000 palabras. ¿Veis? Yo ahora, si giro hacia una banda, el canal 2 del freno ya me está yendo hacia la otra, ¿vale? Para poder hacer ir que giren las ruedas o que giren las cadenas del tanque en dirección opuesta. Luego, ¿qué más? Aquí es para el tema del cabrestante, ¿no? Para si queremos poner un gancho en el coche. Pues aquí tenemos el botón que podemos configurar, qué botón es el de subir y el de bajar, la velocidad de recogida y de dejar, se puede ajustar. Incluso, imagino que puedes hacerlo, que lo puedes ajustar aquí en el punto en que está en neutro, tú le puedes dar igualmente un valor como para que fuera recogiendo. Pero bueno, puedes configurar todo. Esto para los crawlers también está bien. Aquí, esto de aquí no sé qué es. Quizás para tema de aviones o algo, no lo sé. Y aquí para hacer un mix de los canales, pues también se puede ajustar. Y aquí otro mix también de canal 1 y canal 2. Vale, luego aquí en los ajustes, aquí tenemos el modelo porque tiene hasta 10 modelos, ¿vale? Modelo 1, perfecto. Aquí podemos cambiarle el nombre del modelo, que nos vamos moviendo por aquí y vamos seleccionando. ¿Qué más? Podemos copiar este modelo y pasarlo a otra memoria, a otra posición de memoria, enganchar un modelo que tengamos copiado, engancharlo en este de aquí, o restablecerlo, pues dejarlo de serie, hacerle un reset. Coaching, esto es el modo de entreno, si quieres utilizarlo de entrada o salida. Aquí puedes poner también un temporizador, pero bueno, esto no lo sé muy bien cómo funciona. Ah, sí, otra cosa aquí, cuando giras o das gas se iluminan estas luces, pues el sistema de los LEDs lo puedes cambiar por aquí, pero bueno, yo lo dejo en dinámico, ya me gusta. ¿Qué más tenemos? El sonido, podemos hacer que tenga sonido o no, ajustar la luminosidad de la pantalla o hacer que se apare automáticamente la pantalla al cabo de 10 minutos. Pero se puede ajustar el tiempo, también. Luego aquí tenemos una alarma que cuando tú lo dejas 15 minutos sin tocar, que te pite, ¿no? Que se pare automáticamente al cabo de 5 minutos. Si imagino que si han pasado estos 15, que esto lo puedes ajustar, pues y quieres que luego se pare, pues se para al cabo de 5 minutos. Aquí le podemos seleccionar qué tipo de alimentación le damos, si estamos utilizando pilas AA, si es una LiPo 2S o una LiPo 3S, pues lo seleccionamos por aquí. Podemos aquí indicar una alarma de voltaje cuando el voltaje baja de cierto valor, pues que nos pite. Esto a ver si lo ponemos en LiPo, a ver, vamos a hacer una prueba. ¿Veis? Aquí podemos ajustar cuando vamos en LiPo si queremos que nos pite a, no sé, a 6,6. Ahora por esto ha pitado. Pero bueno, vamos a dejarlo que estaba a 4,5. Vale. Y aquí lo que vamos a hacer es ponerle que está en pila AA. Vale. Y luego por aquí puedes calibrarlo. Pero bueno, ya tú como cuando en la pantalla inicial ya ves si lo tienes todo bien. Y después por aquí lo último que nos queda es el tipo de protocolo de conexión o algo, normal y rápido, pero este receptor que tengo yo solo admite el normal, pero bueno, ya va rápido. Y aquí pues desde aquí podemos activar y desactivar el giro y ya está. Esto básicamente sería todo. Aquí se puede cambiar el idioma, que en español no está, por desgracia, y ya está. Esto sería todo. No sé qué os ha parecido, yo creo que es una emisora que por 69 euros creo que está muy bien. Fijaros esta parte de aquí, en el momento en que le doy gas, fijaos cómo se va encendiendo y cuanto más gas le das, más se enciende. Y en el freno igual. Y aquí arriba, cuando giras hacia una banda, ¿veis? Estoy girando aquí, hacia la derecha y ahora hacia la izquierda, pues te lo indica aquí todo.
Qué detallitos, ¿eh? Estaba intentando poner el receptor este del Dumbo aquí en el HyperGo y todo esto va encolado aquí con una pistola de estas de cola caliente. Todo pegado, que está muy bien porque esto queda muy bien sellado. Una vez compras el coche pues es muy difícil que te entre agua aquí dentro, pero para cambiarlo esto está aquí pegado que a ver si puedo sacarlo. Ya le he montado el receptor, lo he tenido que poner aquí y vamos a ver qué pasa cuando lo encendemos. Encendemos la emisora, esperamos que se encienda, ¿vale? Y encendemos el coche. Uy, aquí ha pasado algo, ¿eh? Porque ha quedado la dirección girada a tope. Ahora sí. Vale, pues ya tenemos dirección. Vale, ya tenemos también gas. Vale, pues ya tenemos todo. Y ahora aquí podríamos ajustar los EPAs, podríamos ajustar también el gas. Ya está, pero ya lo tendríamos. Ahora lo que me parece que no tenemos, ¿veis? El giroscopio está desactivado. Vamos a ver si podemos activarlo. Vale, pues menudo marrón que he tenido para el tema de giroscopio. He buscado incluso en el manual, ponía que se activa y se desactiva desde la emisora. He buscado también en el YouTube, había shorts y demás que te ponían, sí, muy bien, desde la emisora, puedes emparejarlo, desemparejarlo, vienes aquí en el menú, entras en la parte de giroscopio, todo esto puedes hacer que funcione a través de un botón de un canal o no, que si tú activas el canal funciona y si no, no. Todo esto lo he probado, lo he configurado, no había manera. Y ahora, ¿veis que ahora sí que trabaja? Lo que he tenido que hacer es darle 3 veces al botón este del set del receptor. Y luego ha sido cuando ha funcionado, fijaros. Ahora funciona. Y si tú le das aquí 3 veces... Vale. Ahora no funciona. Y por mucho que tú configures la emisora y lo actives o lo desactives desde la emisora, no va a funcionar nunca. En cambio, si le das aquí 3 veces... Ahora sí que funciona, pero si no lo tienes activado desde el receptor, por mucho que le des a la emisora, por mucho que configures la emisora, no vas a poder activarlo y no te lo ponen las instrucciones, ¿eh? O sea que esto está mucho al tanto. Y bueno, esto sería un poco todo lo de la emisora, espero que os haya gustado. Bueno, y recomendable esta emisora por 70 euros, 100% recomendable, ¿eh? Si queréis una emisora para hobby, no para competir, para aficionados, 100% recomendable, ¿eh? Pues venga, va, nos vemos.